Hoy vamos a hablar de vectores. Una buena definición de vector es el segmento de recta en el espacio que parte de un punto a otro. Los vectores tienen dos representaciones. La representación gráfica es una flecha. Después hablaremos de la otra forma de representación. Y cuando queremos referirnos a ellos, dentro de ecuaciones o fórmulas, nos referimos, bueno, dependiendo de cuál sea el autor, es la forma en que lo escribe. Generalmente los libros especializados escriben una letra mayúscula o una letra cualquiera en negritas. En los cursos, generalmente los profesores lo que hacen es poner una letra con una flecha arriba. Yo personalmente utilizo una notación un poco distinta, que es así. Entonces, así es como se denotan los vectores. Pero ¿cómo se define un vector? Un vector necesita tres cosas. Necesita tener dirección, poseer una magnitud o un módulo y tener un sentido. ¿Cómo es esto? Si yo tengo una recta y en ella dibujo un vector, que diremos que se llama A, la dirección del vector es la línea roja. Esta es la dirección. El sentido es para dónde apunta la flecha. Y la magnitud es qué tan largo es el vector. Esta es la magnitud. La idea es que cuando nosotros veamos un vector, intuitivamente sepamos cosas de él. Por ejemplo, si yo tengo un vector así y otro vector, supongamos que es paralelo, así, intuitivamente yo sé que el vector de abajo, este, es más grande que el de arriba. Y además sé que va para allá, va hacia la derecha. Generalmente en vectores se estila que hacia la derecha es la dirección positiva, pero uno puede decir que es positivo para el lado que quiera. Por lo pronto, siempre nos quedaremos con la estandarización, que es hacia la derecha son los positivos. Si yo escribo un vector que tenga este mismo ancho, pero apunte para el otro lado, significa que es un vector igual a este, pero su sentido es negativo. Y entonces eso hace que este vector y este vector, aunque son casi iguales, porque tienen la misma magnitud, y si este es paralelo a este, tienen la misma dirección, no tienen el mismo sentido.
y eso hace que sean distintos. Para que sean iguales los vectores tienen que ser iguales en esos tres componentes, en sus tres definiciones. Hasta aquí me detengo un momento para platicarles de una cantidad que se utiliza en los vectores, que se llama el escalar. Si para el vector yo necesitaba tener dirección, sentido y magnitud, para el escalar solamente necesito la magnitud. Es decir, en el lenguaje vectorial, un escalar es solo un número. No es una identidad matemática como el vector, que tiene más cosas. Puede existir que dos vectores que sean paralelos tengan la misma magnitud, estén en la misma dirección y tengan el mismo sentido. Pero son dos vectores distintos. Este es un vector A y este es un vector B. Estos vectores se les llama equipolentes, o que son iguales porque tienen la misma dirección, pero no son exactamente el mismo. Si yo opero con ellos, es indistinto tomar uno u otro, pero no son el mismo vector. Eso es una de las cosas que empieza a hacer que uno se confunda con respecto a la aritmética que ya conocía. ¿Por qué? Porque en la aritmética que uno conoce, si un número es igual a otro, es el mismo número y no hay de otra. En este caso, estos dos vectores son iguales, pero son dos vectores en sí mismos. El otro caso, que era el caso sencillo, yo tengo un vector A igual y un vector que tenga la misma magnitud, el mismo sentido, pero diferente dirección, es un vector negativo. Acordándonos que siempre estoy escogiendo el positivo hacia la derecha. A diferencia de la aritmética, aquí un vector negativo no significa que está perdiendo. Significa que su dirección es contraria a la del otro vector. Esa es la única diferencia. Cuando hagamos las sumas de vectores se va a ver un poquito más cómo es que funciona esto. Pero en general no significa que se está perdiendo algo. Como los vectores se utilizan para ejemplificar movimiento, en general el significado físico que tiene de un vector negativo es que se está oponiendo a lo que esté sucediendo, que en general el movimiento. Lo que es muy muy importante recordar es que los vectores son matemáticas, son entes matemáticos, que son una de las, o sea, tal vez sea la mejor representación de magnitudes físicas, pero son matemáticos, que representan fenómenos físicos. Eso es lo interesante de los vectores, y esa es su aplicación más directa. ¿Por qué hay que aprender vectores? Para aquellos que van a tomar cursos incluso iniciales de física en la universidad, van a tener que utilizar vectores para poder resolver muchos de los ejercicios que vean en los primeros cursos de física.
Por ejemplo, hasta ahora en la preparatoria o incluso en la secundaria recordamos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Y siempre la hemos calculado así. Si tenemos la distancia y tenemos cuánto tiempo recorrimos en esa distancia, tenemos la velocidad. Esto, calculado así, es un escalar, es un número. Pero, como es una cantidad que implica movimiento, o sea, es una representación física, cuando pasemos a los primeros cursos de universidad, muchos van a ver que esa misma ecuación cambia. Y entonces la velocidad se convierte en un vector. Y ya los profesores ya no van a decir la distancia, generalmente lo van a definir como el punto final donde fue el movimiento menos el punto inicial donde fue el movimiento entre los mismos tiempos, tiempo final y tiempo inicial. Y eso hace que ya tenga carácter vectorial, porque ya estamos hablando de un punto donde inició a donde finalizó, un punto donde inició a donde finalizó. Entonces, después se verá que esta ya no es entonces la velocidad, esta ya la conocemos como la rapidez. Y la rapidez se define como la velocidad instantánea, también le llaman, o sea, la velocidad en un punto. Es decir, como si asumiéramos que todo el movimiento se hizo en un solo instante. Y en este caso ya no, en este caso ya es el vector, ya se representa una cosa así, ya representa la posición inicial y la posición final. Y de ahí se siguen a muchas más aplicaciones. Generalmente se utilizan en los diagramas de fuerzas. ¿Qué son los diagramas de fuerzas? Rápidamente. Supongamos que tenemos una caja. Como no soy buen dibujante, solamente dibujé un cuadrito. Y esa caja está sobre el piso. En física le ponen así para decir que es un piso. Esta caja pesa 10 kilogramos. Entonces, como es una caja que tiene peso, ejerce una fuerza sobre el piso. Y esa fuerza es la que es debida a estos 10 kilogramos. Entonces, que eso tendrían que ser como unos 100 newtons, que ahora por ahora no lo voy a poner, solamente lo voy a poner, que es la fuerza debida al peso. Pero, si esta fuerza, si solo existiera esa fuerza, significaría que está cayendo. El piso ejerce una fuerza sobre la caja. Y ese se representa con otro vector, pero que va para arriba. Y esta es la fuerza que ejerce el suelo. Como no se mueven aquí, o sea, no cae ni empieza a flotar, eso significa que las dos fuerzas son iguales. Pero existen esas dos fuerzas porque existe el objeto, aunque uno no las ve. Si llega alguien y empuja, rompe este equilibrio. Y eso es otro vector. ¿Por qué? Porque es otra fuerza. Entonces, hay veces en las que uno puede tener objetos que estén sometidos a muchas fuerzas. Por ejemplo, aquí debe también haber una fuerza de fricción. Y a lo mejor alguien más puede estar empujando del otro lado. Todas estas que se dibujan como flechas son vectores. Y se suman y se restan. Y así podemos saber cuál es. Si hay movimiento, para dónde es el movimiento. Y en qué magnitud va a ser el movimiento. Si no hay movimiento,
qué fuerzas se eliminan con cuáles fuerzas. Y esas son las aplicaciones iniciales de los vectores. Por ahora me falta hablar de un ente que es importante en vectores, que es el vector nulo. El vector nulo es un vector que tiene magnitud 0. Si seguimos esta misma notación, eso significa que se escribe así: 0 vector. Pero, como es un 0 y por las propiedades del 0, no es necesario, solamente escribimos un 0 como si fuera escalar. Eso, después cuando ya manejen vectores, se van a dar cuenta que sí es necesario definirlo así. ¿Por qué? Porque sí hay una diferencia entre escalares y vectores. Los escalares son los números y los vectores son los que tienen esta componente. Es decir, este 0 representaría un vector que ya no tiene magnitud, pero es un vector con una flecha, con una punta que se dirigió hacia algún lado. Y este no, este es un escalar. Pero lo que nosotros sabemos es que, como ya no perdió sus características, aunque haya sido vector, se puede escribir como un escalar y sigue operando sobre vectores. Es un caso especial. Bueno, ¿y qué sigue de esto? Una de las primeras cosas que se hacen con los vectores es la suma de vectores. Entonces, imaginen que yo tengo un vector así, como los he dibujado, A, y un vector B. Y yo quiero encontrar la suma del vector A más el vector B. Entonces, ¿cómo se hace esta suma? Se escribe exactamente el vector A y justo donde acaba, justo donde acaba, se pone el inicio del otro vector con sus mismas características, así, que es el vector B. Para obtener la suma agarramos y tomamos el inicio del vector A y trazamos una línea hasta la punta del vector B. Y este es el vector resultante, por eso le voy a poner una R. Esto se llama el método gráfico de suma de vectores. Pero bueno, este es el caso más general. Hay un caso particular, imagínense que tenemos igual el vector A y un vector C, que tiene la misma dirección y el mismo sentido, pero diferente magnitud. ¿Cómo lo sumamos? Le voy a aprovechar para el dibujo para sumarlo. Pintamos el vector A. Y justo donde termina, pintamos el vector C. Y desde la punta hasta el final, es el vector resultante. Entonces, en este caso, A más C es otro vector resultante, que en este caso le voy a poner el vector resultante 2.
¿Sí? Este es el método gráfico, es el más sencillo de usar. Tiene nombres, pero yo nada más le digo método gráfico porque este mismo método se puede utilizar para sumar más vectores. Por ejemplo, imaginen que yo ahora quiero sumar el vector A más el vector B más el vector C. Hasta ahorita solamente he dicho cómo sumar dos vectores. ¿Cómo lo hago para sumar tres vectores? Pues de nuevo me voy a aprovechar del dibujo que ya hice. Y aquí voy a pintar el vector C, que era más o menos así. Tiene la misma línea que digo, está en la misma dirección. Entonces pinto el A. En el final pinto el B. Y en el final pinto el C. Y de nuevo igual, uno al inicio del primer vector con el que empecé, con el final del último vector. Y este es mi vector resultante 3. El método anterior en el que nada más eran dos se llama el método del paralelogramo, pero es un nombre. No necesitamos acordarnos del nombre, sino de cómo es. ¿Por qué se llama paralelogramo? Porque formamos un paralelogramo. Y este se llama el método del polígono, porque formamos un polígono. Entonces, en este caso, el resultante es la 3. No importa cuántos vectores tengamos, siempre los vamos a poder sumar así, con el método del polígono. Podemos tener 1000 vectores y los ponemos todos así, uno tras otro. Pero ustedes podrían preguntar, ¿qué pasa si los sumo distintos? O sea, si en lugar de poner A más B más C pongo al revés, o en un orden distinto, es decir, quiero sumar el C más el A, no, el C más el B más el A. Pues lo empiezo igual. Empiezo el C y en donde acaba pongo el B y donde acaba pongo el A. Este era el C, el B, y de nuevo los uno al inicio del primero con el final del último, y este es el resultante 4. Y aunque bueno, no están bien dibujados, se van a dar cuenta que es el mismo vector, no cambia. Esa es una de las reglas. Entonces esta es la resultante 4.